Bueno, mis amadas hermanas están en la web, nuevamente las están acá bienvenidas. Pero no aquí para que ya cantar. Buenas tardes, Yanira, Amparito, Anita, y no sé quiénes puse. Pues bienvenidos, bienvenidas. Bien. Entonces, vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy. Como pueden ver, es de los límites. Entonces, es un tema bien especial. Entonces, resulta que vamos a hablar un poco de los límites. Okay. Entonces, vamos a hablar sobre los límites, ya que de alguna manera eh, hay una importancia crucial en cuanto a los adolescentes. Recordemos que los temas que estamos tratando ahorita, este fin de año, los últimos temas tienen que ver en cuanto a la adolescencia, enfocados en la adolescencia. Y pues la idea es poder dar algunas herramientas a las mamitas para que sepan de pronto cómo guiar a sus hijos en este proceso. Entonces, quiero hablar un poco en cuanto a los límites, precisamente porque creo que es una etapa crucial cuanto a los adolescentes, donde están en un tiempo de desprendimiento de los papás. Digamos que los hijos han venido en un proceso de cuidado, los papás han estado ahí vigilando, digamos que todo su proceso, y sobre todo en el tema de las relaciones, es donde nos vamos a enfocar hoy, como dicen, enseñando límites a nuestros hijos para formar relaciones sanas. Es como tiene que ver con las relaciones. Como les decía, los padres han estado en un proceso de vigilar a sus hijos, de cuidar aún sus amistades, ¿cierto? Los padres cuidan con quién está, con quién no está, si juega, que no le quite el juguete, que le preste el juguete, ¿cierto? Están en ese proceso de vigilar. Pero en el tema de la adolescencia, los hijos empiezan a desprenderse en ese proceso de sus padres y a tener una independencia en cuanto a sus relaciones. Entonces creo que es importante establecer la importancia de los límites para esta etapa de sus vidas. Y una buena parte del tema que voy a tratar hoy tiene que ver con el libro de Límites de Henry Clown y John Townsend. Es un libro que en algún momento tuve que estudiar en la universidad y realmente me impactó bastante. Sí, y ha sido porque lo he venido estudiando. Y creo que una de las cosas que más me impactó el libro es que va de la mano con el Señor. ¿Sí? No puede ver cómo él no está desenfocado en cuanto a la palabra del Señor. Lo que he podido ver, lo que he podido observar. Entonces creo que eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Y precisamente ellos, en el tema de los límites, abordan mucho la etapa de la adolescencia y de los jóvenes. Entonces, por eso quise tomar el tema en cuanto a los límites y enfocándolo en las relaciones. Obviamente, como siempre lo decimos, siempre que estudiamos un libro, la idea es ir de la mano con el Señor, independencia del Señor, reteniendo lo bueno y obviamente desechando lo malo. Bueno,
Entonces, voy a primero empezar estableciendo o definiendo lo que es un límite. Porque a veces, bueno, sí, límite, ¿sabe qué es un límite? ¿Cierto? Entonces, como lo dice acá, dice, son como fronteras personales que marcan lo que es nuestro y lo que es responsabilidad de otros. Esto incluye no solo cosas físicas, eh, sino nuestras emociones, comportamientos, pensamientos y decisiones. Los límites nos ayudan a definir quiénes somos, qué permitimos en nuestras vidas y qué no. Y yo trataba como de darle tal vez una definición un poco más sencilla para mí. Yo decía, bueno, ¿cómo poder transmitir el concepto de límites que de pronto sea un poco más sencillo para entenderlo en mi caso? Yo pensaba, si yo salgo aquí al frente y voy caminando, es curioso que yo sé hasta dónde puedo ir en las casas. Sí, yo ando por el andén, pero no me meto a una casa, ¿cierto? Porque yo sé que la casa tiene un límite, ¿sí? Hay unos linderos que establecen el límite de la casa y me dicen hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Y también la casa, ¿cierto? Nuestra casa dice hasta dónde la gente que está afuera puede llegar y hasta dónde no. A no ser que uno, pues obviamente les abra las puertas y los deje entrar. Pero una persona no puede pasar de ese límite. ¿Listo? Entonces, nuestros adolescentes necesitan establecer límites en sus vidas para que sepan hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar. ¿Listo? En cuanto a relaciones con otras personas. ¿Por qué se han perdido los límites? Ese es un tema que aborda el libro, me parece bien interesante. Como dice Henry Clown y John Townsend en su libro Límites, nos muestran la triste realidad que los límites se han perdido y no se han enseñado hoy día debido a dos extremos. Entonces hay dos extremos como lo dicen ellos. Por un lado, se enseña un exceso de responsabilidad y por el otro, una falta de responsabilidad. Entonces vamos a ver más o menos cómo lo desarrollan ellos. Bueno, entonces para hablar en cuanto como dice, confusión sobre lo que es ser amoroso. Aquí vamos a tocar el tema del exceso de responsabilidad. Eso se ve sobre todo en ámbitos religiosos, ¿sí? En ámbitos cristianos, ¿sí? Entonces, como dice, dentro de ciertas enseñanzas religiosas, se promueve la idea de que ser espiritual en el servicio a otros es un sacrificio constante y lo que Dios espera de nosotros es dar sin límites, ¿cierto? Y pues parece bíblico. Por ejemplo, dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, Dios está diciendo que yo me tengo que dar con otra persona al punto de estar dispuesto de dar mi vida por esa persona. Curioso, ¿no? Pero obviamente, cuando hablamos de darnos sin límites a otra persona, ¿será que es lo que está diciendo el texto? Pues realmente es una interpretación errónea y puede llevar a que los individuos no cuiden de sí mismos ni establezcan límites saludables, creyendo que hacer todo por los demás es una virtud. Entonces a veces nos pasa eso, ¿cierto? Pensamos que no, tenemos que dar nuestra vida completa por otra persona, desgastarnos, agotarnos, acabar con nuestra vida por otra persona. Bueno, ¿hasta qué punto realmente eso no es la voluntad del Señor? Y esta idea ha pasado a muchos hogares cristianos donde se enseña que poner límites es ser egoísta. ¿Sí? O sea, si tú pones un límite, si tú no te das completamente a otro, si tienes que decirle a todo el mundo que sí, ¿cierto? Si no sería ser egoísta. O que al hacerlo no se está haciendo amoroso. Se piensa erróneamente que el amor significa decir sí a todo para evitar el conflicto o la incomodidad. Y esto es lo que obviamente están copiando los adolescentes. Si eso es lo que se está viendo en la casa, pues obviamente lo están copiando ellos también. Que deben darse a otros sin límites. Pero la realidad es que los límites saludables son una forma de amor porque protegen al individuo y le permiten brindar un amor genuino. Por esto el Señor dice, amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Mira que él no dice solo amarás a tu prójimo. Dice como a ti mismo. O sea que para poder cuidar de otros es necesario cuidar de nosotros mismos. Vamos a ver algunos textos que nos hablan de esto. Por ejemplo, en Éxodo 18, 17 al 18, yo creo que ustedes todos conocen obviamente la historia de Moisés, llevando un pueblo, liderando un pueblo completo, demasiada gente, allí en el desierto, y en una ocasión Dios le puso un límite, ¿cierto? Dice lo siguiente, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. O sea que de alguna manera Jetro está animando a Moisés, le está diciendo cuidado, pon límites, ¿cierto? Jetro aconseja a Moisés a no intentar hacer todo por su cuenta. Le enseña la importancia de delegar responsabilidades y establecer límites para evitar el agotamiento. Este consejo muestra que incluso en el liderazgo espiritual es necesario reconocer las limitaciones humanas y no intentar asumir demasiado. En otro pasaje ya en el Nuevo Testamento, que realmente este pasaje me parece precioso, el Señor Jesús haciendo algo especial y poniendo límites a sus discípulos para el cuidado de ellos. En Marcos 6:31 les dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Esta escena está en la película de Los Elegidos, no sé si los que la han visto la recuerdan, que aún el Señor Jesús en un momento llega casi destrozado, ¿cierto? Completamente de todo lo que tenían que hacer, el servicio que tenían que dar, la demanda que tenía como tal el pueblo. Pero entonces Jesús mismo les dice a sus discípulos que se retiraran a descansar. Aquí se enfatiza que incluso en el ministerio o en el servicio a otros es necesario cuidar de uno mismo y tomar tiempo para descansar y recargar fuerzas. Interesante, ¿no? O sea, el Señor dice, es importante que descanses, es importante que comas, que te retires un poco. Retírese, dice que a un lugar desierto, o sea, por allá solitos. Lo mismo que él hacía, porque el Señor constantemente hacía eso. Y anima a sus discípulos también a hacerlo. Entonces, esto es bien interesante, o sea, que no es, el servicio no es dar todo, ¿cierto? Sin cuidar de uno mismo. También por otro lado, que es el otro extremo, dice una mala enseñanza sobre la responsabilidad, o sea, una falta de responsabilidad. En algunas familias o entornos culturales, los límites no se respetan o no se establecen correctamente. Los padres tienden a cargar con los problemas y las responsabilidades que les corresponden a los hijos. Tienden a rescatar a sus hijos de las consecuencias naturales de sus acciones o solucionarles toda la vida y no les permiten tener problemas que solucionar por ellos mismos. Ese es el otro extremo. Entonces puede llevar a una mentalidad en la que los adolescentes no conozcan sus responsabilidades y por lo tanto esperan que otros lleven sus cargas o resuelvan sus problemas. Cuando no se enseña la responsabilidad personal, los límites se desdibujan y las relaciones se vuelven codependientes de otros. Y los jóvenes crecen sin un sentido claro de dónde terminan sus responsabilidades y dónde comienzan la de los demás. Entonces, en muchos casos, obviamente es debido a que los padres, digamos que empieza, obviamente esto ha sido un ciclo a través de toda la historia, ¿cierto? Este pasó y se lo heredó a sus hijos y así, y así, así sucesivamente un ciclo vicioso en casi todos los casos que vemos. Entonces, digamos que en muchos casos, eso es debido a que los padres tienen miedo al rechazo o al disgusto de sus hijos, o que intentan controlarlos en exceso, ¿cierto? De pronto les da temor que el hijo se ponga bravo y no le ponen el límite o no le enseñan la responsabilidad que tiene. Esto genera en los hijos el mismo miedo al rechazo y
y lleva a los adolescentes a evitar los límites para no arriesgarse a perder la aprobación de los demás. Genera miedo al conflicto, a decepcionar a otros o a ser malinterpretados. Entonces, es desde casa que los adolescentes van a copiar la importancia de los límites, la importancia de hacerse cargo de lo que está dentro de sus linderos. Ya digamos viendo un poco lo que es esa mala idea por la cual nos enseñan los límites, vamos a hablar un poco sobre el fundamento de los límites, de la importancia de establecer esos límites. Y algo que creo que es fundamental para que realmente podamos poner límites en nuestra vida, para que nuestros adolescentes aprendan a poner estos límites, es como dice acá, deben conocer su valor personal y el valor del otro. O sea, necesito conocer mi responsabilidad, mi valor y el valor de la otra persona. Es fundamental que los adolescentes y jóvenes entiendan quiénes son, porque a veces ni sabemos quiénes somos, ¿cierto? Explica a tus hijos que son un diseño único, con capacidades y cualidades dadas por el Creador. O sea, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso para mí realmente ha sido crucial, poder entender que fui creada a imagen y semejanza de Dios. Y que ellos mismos deben reconocer lo valiosos que son, reconocer sus cualidades, capacidades y limitaciones. También es importante que aprendan a definir sus convicciones. O sea, es importante que los adolescentes también puedan decir, bueno, ¿y qué creo yo? Sí, mi papá me ha dicho tal cosa, mi mamá me ha dicho tal cosa, pero poder definir en qué creo yo, cuáles son mis creencias. ¿Sí? Y poder entender eso. ¿Qué es lo que yo creo realmente para que otro no me lo mueva? ¿Sí? Otra vez, no lo que me dijo mi papá, lo que me dijo mi mamá, o esto es lo que dice, lo que cree mi papá o lo que cree mi mamá, no, ¿qué creo yo? ¿Sí? ¿Cuáles son mis convicciones? Pero también es importante que nuestros adolescentes puedan entender que así como ellos son valiosos, también la otra persona es valiosa. O sea, el otro también es valioso, porque también fue creado a imagen y semejanza de Dios. Digamos que en base a lo que Susana nos enseñaba la semana pasada, el fundamento de la fe de un hijo, de un adolescente, tenemos que entender de alguna manera que el fundamento de nuestro valor es Cristo. ¿Sí? Y nuestros adolescentes también necesitan entender que su valor está en Cristo, ya que apartados de Cristo, pues obviamente es imposible entender quiénes somos. Normalmente nosotros, ¿qué pensamos que quiénes somos nosotros? Normalmente es lo que dijeron de mí, ¿cierto? Lo que mi papá dice que soy, pienso que eso es lo que soy. O lo que mi mamá dice que soy. O lo que el vecino, o lo que mi amigo dice que soy. O lo que yo digo que soy. Pero a veces esas definiciones no son tan acertadas. No son tan correctas porque vienen cargadas de toda la influencia que hemos tenido. Y mala influencia. Entonces no es lo que yo creo de mí o lo que el otro cree de mí, sino lo que el creador, el que me hizo, me diseñó, es lo que él dice que soy. Entonces es importante que nuestros adolescentes puedan entender que ellos son lo que su creador dice que son. Pero obviamente pues esto implica dependencia del creador. Él dice que tenemos un propósito, que somos iguales, todos, no, el otro no es más que yo, ni yo más que el otro. Él dice que todos somos iguales, que tenemos valor, que somos amados. Esas son pocas cosas de las que dice crear en cuanto a nosotros. Y en base a este fundamento es que los adolescentes pueden definir qué necesitan de otros y qué no. Claro, si yo entiendo quién soy yo, ahora sí puedo decir qué necesito de otra persona y qué no necesito, ¿cierto? ¿Qué están dispuestos a aceptar de una relación y qué no están dispuestos a aceptar para poder establecer límites sanos? Vamos a tratar de mirar también algunos ejemplos de relaciones dañinas. Algunos ejemplos de relaciones dañinas, ¿sí? Es importante que aprendamos a identificar cuando hay relaciones abusivas, ¿sí? Cuando hay relaciones que nos están dañando y los adolescentes necesitan eso, ¿sí? Aprender a decir, bueno,
de las relaciones que tengo y que de pronto voy a tener, qué relaciones me están dañando, qué relaciones están aportando algo bueno, pero qué relaciones también no son sanas. Cuando no ponemos límites claros, podemos caer en patrones de codependencia o permitir que otros se aprovechen de nosotros. Los límites nos ayudan a protegernos de relaciones dañinas o abusivas, como les decía. Por eso es importante enseñar a los adolescentes a identificar señales de relaciones tóxicas y dañinas como la manipulación, el control o el abuso emocional. Porque eso se ve mucho en las relaciones, tanto de aquí para allá como de allá para acá, ¿cierto? Se ve en las relaciones. Entonces es importante. Y a veces hablaba algo con Susana hoy, que a veces como ha sido una enseñanza, un círculo vicioso, tenemos tan arraigados que a veces nosotros mismos lo hacemos y tampoco nos estamos dando cuenta. No estamos dándonos cuenta que estamos haciendo de pronto ese proceso mal en las relaciones. Algunos ejemplos en cuanto a relaciones dañinas. Por ejemplo, como dice ahí, cambiar para ser aceptado. Una señal de alerta es cuando, debido a la presión de grupo, los adolescentes sienten la necesidad de cambiar quiénes son, cómo lucen o cómo actúan para ser aceptados, ya sea por su pareja o por sus amigos, ¿cierto? Es crucial recordarles su valor, evitando que cedan a la presión externa para modificar su apariencia o comportamiento con el fin de obtener aceptación. Porque muchas veces pues es por eso que se hace el proceso de cambio aún para ser aceptados por otros. Responsabilidad malsana, otra señal. Una relación dañina ocurre cuando una persona asume de forma malsana la responsabilidad de las emociones o acciones de otro, sintiendo culpa o intentando controlar. Establecer límites claros ayuda a diferenciar responsabilidades y la dependencia emocional excesiva es un indicador de toxicidad que puede llevar a control o abuso emocional. Yo creo que todos, o de pronto hemos pasado por eso, o lo vemos, ¿cierto? Entonces es importante que los adolescentes puedan identificar esto. Celos y control restringiendo la libertad. Otra señal de control es cuando una persona se pone celosa porque su amigo o su amiga pasa tiempo con otros o lo obliga a contarle todos sus movimientos. De igual manera, una persona abusiva puede intentar aislar a alguien de sus amigos o familiares, haciéndole sentir culpable o diciéndole que solo ellos lo entienden. Estas conductas son claras señales de una relación poco saludable, donde falta la confianza y se busca limitar la libertad de otra persona. Otra señal: humillación y abuso emocional. El abuso emocional también se manifiesta cuando una pareja o amigo cuando una pareja o amigo hace que la otra persona se sienta inferior, se burla de ella o la insulta, ya sea en privado o frente a los demás. Las relaciones sanas están basadas en el respeto mutuo, no en la humillación. Y a veces pasa eso, ¿cierto? Pronto que, o sea, alguien tiene algo que no le gusta y se ofende a la otra persona, se menosprecia. Les toca tener de pronto cuidado con esto. Chantaje emocional. Una persona manipuladora puede hacer que otra se sienta culpable o responsable de sus problemas con frases como: si realmente me quisieras, harías esto por mí, o me haré daño si me dejas. Lo cual es un claro chantaje emocional que no debe aceptarse. ¿Sí? Bueno, pues yo lo pasé muchas veces, el tema de me mato si me dejas, ¿cierto? Me quito la vida si me dejas. Eso para tener que ver con eso. Un día me tocó decir, vale, Muérase. Invasión de la autonomía. Si alguien intenta tomar decisiones por otra persona, como qué ropa usar o a quién ver o qué actividad realizar, está cruzando un límite importante, ya que las relaciones saludables respetan la autonomía de cada individuo.
Identificar estas señales de manipulación, control o abuso permite a los adolescentes establecer límites necesarios y fomentar relaciones más saludables y equilibradas sin la necesidad de alejarse de sus amigos, que es otra cosa. Es que no voy a alejar de todo el mundo. Cada quien de una señal de abuso y me alejo de todo el mundo. Sin necesidad de alejarse de sus amigos, pero sí reconociendo los comportamientos tóxicos que no deben permitirse. No quiere que no tengo que alejarme de la otra persona, pero sí decirle, cuidado, ¿sí? No te voy a permitir eso. Pero ya vamos a ver qué pasa. Aprender a decir no. Vamos a Susana esto. Aprender a decir no. Aprender a decir no de manera amorosa y firme, porque hay no de rebeldía o no de grosería, ¿cierto? Pero es aprender a decir no de manera amorosa y firme es necesario para mantener relaciones saludables y no permitir demandas o comportamientos que los lastimen. Decir no no es un acto egoísta, porque otra vez a veces pensamos que no es que si digo que no estoy pecando, ¿cierto? No me estoy dando a la otra persona. No, no es un acto egoísta. En Mateo 7:25 dice, si quieres decir, bueno, esa es la versión que más conocemos, dice que tú sí seas sí, que tú no seas no, ¿cierto? Pero en esta versión, que es la palabra de Dios para todos, me pareció tan clara. Si quieres decir sí, solamente di sí. Si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga de más, viene el mal. Y yo decía, ¿cuántas veces decimos sí cuando queremos decir no? ¿Y cuántas veces decimos no cuando queremos decir sí? Y pensando mucho en esto y aún meditando y viendo lo que dice el libro también, el resultado normal cuando realmente uno hace algo en contra de sus valores, en contra de lo que realmente uno desea, el resultado es amargura, resentimiento contra la otra persona. Que yo te serví, pero como realmente lo hice de una manera indebida, no fue, digamos, genuino. Entonces, el resultado es resentimiento con la otra persona. Yo me amargo con la otra persona en el proceso del servicio. Algunos ejemplos de decir no. Decir no a la presión emocional y el desgaste. Los adolescentes deben aprender a establecer límites claros y decir no cuando las demandas o comportamientos de otros los lastiman o desgastan emocionalmente. Decir no a la presión del grupo. La presión para consumir alcohol, drogas o participar en actividades que no desean es común en la adolescencia. Enseñarles a establecer límites y rechazar con firmeza este tipo de influencias negativas es crucial para evitar consecuencias dañinas. ¿A cuántas personas vemos en la calle? En situaciones que ya es difícil salir de ahí, drogas, alcohol, solo por de pronto en algún momento no haberle dicho a alguien, no, yo no voy a fumar eso. Yo no quiero, ¿sí? No voy a aceptar eso. Decir no a comprometer sus valores. Muchos adolescentes sienten la presión de complacer a otros para ser aceptados. Es importante, obviamente eso que estamos viendo nos pasa a todos, ¿cierto? Es un tema que todos vivimos y que todos luchamos. Yo lo que acuérdense que estamos enfocados en la adolescencia, por eso estamos hablando específicamente de ellos. Muchos adolescentes sienten la presión de complacer a otros para ser aceptados. Es importante que aprendan a decir no cuando algo va en contra de sus valores o cuando no desean participar en algo, manteniéndose fieles a sus principios. Por eso ahorita decía que es importante que ellos definan en qué creen. ¿Sí? No, otra vez, no en qué cree otro, en qué creo yo. ¿Qué es lo que creo yo? ¿Cuáles son mis convicciones? Para que fácilmente otro no lo mueva. Decir no en relaciones físicas y sexuales. Los jóvenes deben poner límites claros respecto a su sexualidad y aprender a respetar tanto su cuerpo como el de los demás. Decir no ante cualquier situación en la que se sientan incómodos o presionados es fundamental
Y el consentimiento siempre debe ser una prioridad en cualquier interacción. Y acá yo pensaba en algo, en un tema complicado que yo creo que toda la vida lo hemos vivido, pero ahorita está saliendo como muchas cosas a la luz. Es el tema, por ejemplo, del abuso callejero, ¿sí? Tema de que, sobre todo los hombres hacia las mujeres, que ofenden, dicen cosas desagradables a las mujeres y en muchos casos hasta las tocan, ¿sí? He escuchado niñas que de pronto hasta un hombre se acerca y la toca. Es abusivo, son abusivos. Entonces creo que obviamente hay cosas que no tenemos el control. No agarrar a pelear allá de pronto con una persona y de pronto hasta exponerme. Pero creo que es importante que aún aprendamos a, a poder decir, no estamos de acuerdo con eso. ¿Sí? Es un abuso, es violencia y no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con que sean abusivos. Obviamente hay otros temas también para tratar, pero en cuanto a eso, decir no, no estamos de acuerdo con eso. ¿Sí? Y que por lo menos podamos empezar a sacarlo y a decir, sí, claro, en el mundo es normal y a través de toda la historia ha sido normal, pero la realidad es que no es correcto, no está bien y no tenemos que aceptarlo. Pero por otro lado, aprender a decir, sí. Establecer límites no solo se trata de decir no a todo, sino de asegurarse de tener espacio para decir sí a las cosas que realmente importan. Cuando, cuando establecen límites, pueden enfocar su energía y atención en lo que les aporta valor sin sentirse abrumados o explotados por las demandas externas. Entonces también es importante Sí. decir sí, por ejemplo, a las relaciones que edifican. Es importante que los adolescentes aprendan a decir sí a amistades y relaciones que los apoyen, los hagan crecer y los motiven a ser mejores personas. Esto les ayudará a fortalecer su autoestima y bienestar emocional. Otro ejemplo, decir sí a experiencias que los nutren. Los adolescentes deben aprender a aceptar oportunidades que les permitan desarrollarse, ya sea en el ámbito académico, personal o emocional. Decir sí a nuevas experiencias, actividades o eventos que enriquezcan su vida es fundamental para su crecimiento. Decir sí a cuidarse a sí mismos también es importante. Decir sí a hábitos saludables como descansar, comer bien, hacer ejercicio y dedicar tiempo a su bienestar emocional les ayudará a enfrentar los desafíos con una mente y cuerpo fuertes. Decir sí a ser auténticos. Parece bonito esto. Es vital que los adolescentes aprendan a aceptar quiénes son sin necesidad de conformarse con las expectativas de los demás. Decir sí, a ser fieles a sus valores, pasiones y sueños les permitirá vivir de manera auténtica sin perderse en la búsqueda de la aprobación externa. Otro, crucial, aceptar el no de otros. Claro, a veces es fácil decir no a una persona, bueno, a veces no es tan fácil, pero creo que es más fácil decirle a una persona no, si no quiero esto, no voy a aceptar esto, pero que cuando otra persona nos lo dice a nosotros. No. Un tema central en el libro es la importancia de respetar cuando alguien nos dice no. ¿A quién le gusta que le digan no? Eso realmente crea un choque en nosotros. Es curioso. Y quiero poner un ejemplo de mi sobrinito esta semana. La semana que pasó. Lucas, uno de mis sobrinitos, de mis tantos sobrinitos, yo estoy así dándole unas clases a él y la semana pasada yo le dije, mi amor, confírmame, sí, confírmame si nos vamos a ver. Y él me escribió, me dijo, tía, no. Eh, Estoy de vacaciones y tengo otros planes. Y yo, claro, fue el choque, el impacto por algo tan sencillo. Que yo le escribí, mi amor, ¿cómo así? Es que yo no estoy dentro de tus planes.
Más que la manipulación ahí, sutil. Y yo decía, claro, cuando yo hice eso, realmente no estaba pensando nada malo en ese momento, pero después dije, estudiando este tema, yo dije, ay, no, qué malo que hice. O sea, solo haberle dicho eso puede dar una mala impresión al niño. ¿Sí? Porque ¿qué va a hacer en la próxima vez? Él va a decir, uy, no, mi tía se puso mal, se puso triste porque le dije eso, fue mi culpa, cualquier cosa va a pensar y va a decir, uy, ya no le digo la próxima vez. Seguramente, ¿en qué optar? No sé, o me dice una mentira de pronto, ¿cierto? Prefiere seguramente, en vez de hacerme sentir mal, decirme una mentira. O otra cosa diferente. Pues es ¿Sí? lo que vas a hacer, pero ya no. Exacto. Exacto, más por agradar. O decirme que sí, porque, exacto, solo por agradar. Y yo después le dije, mi amor, perdóname, tienes todo el derecho, ¿sí? De decirme que no. Y gracias por ser sincero, ¿cierto? Por decirme, tranquila. Vaya, Ay, Dios mío, este tema, sí. Pero es curioso, es algo que está arraigado en nosotros. pero Realmente es muy difícil que alguien nos diga a nosotros que no, ¿sí? Realmente sí crea un impacto en nosotros cuando nos dicen que no. El poder de aceptar el no. Muchas veces el no respetar el no de otra persona puede llevar a dinámicas de control, ¿cierto? Manipulación, sí, o resentimiento de nuestra parte. Claude y Townsend señalan que aprender a aceptar la negativa de otros con madurez y respeto fortalece nuestras relaciones y evita que se vuelvan tóxicas. O sea que los límites también protegen a otros de nosotros mismos. No solo me protejo yo. Obviamente yo no tengo control sobre otra persona, yo tengo control sobre mi vida, ¿cierto? Pero también mis límites protegen a otro. Y el límite que el otro está poniendo, ¿cierto? El no de otros no es un ataque. Hablábamos con Susana de eso. Es curioso que uno lo siente inmediatamente como un ataque hacia uno. El libro explica que los límites de los demás no son necesariamente un rechazo hacia nosotros, sino una forma de que ellos se cuiden y mantengan el equilibrio en sus vidas. Al aprender a no tomar el no de los demás como un ataque personal, evitará sentirnos heridos y resentidos. Y a veces uno en el día a día lucha y se pelea con el uno y se pelea con el otro, solo a veces por un no sencillo, como ese. No, tía, estoy en vacaciones y tengo otros planes. ¿Cierto? Por un tema tan sencillo uno puede llegar a tener un conflicto. Reciprocidad y valor en las relaciones. Respetar los límites de los demás fomenta una dinámica de reciprocidad en las relaciones, especialmente en las íntimas, porque obviamente nuestros adolescentes de pronto también van a llegar allí cuando se casen, como en el matrimonio o amistades profundas. Esto garantiza que ambas partes se sientan valoradas y protegidas a largo plazo, ¿sí? Porque otra vez, eso va afectando poco a poco, va afectando, hasta que finalmente la relación puede estar dañada. Cada persona tiene derecho a establecer sus propios límites y respetarlos implica reconocer su espacio, tiempo, emociones y decisiones sin invadir su autonomía. El peligro de forzar límites ajenos. Claro. Clown y Townsend destacan que intentar forzar a alguien o cruzar sus propios límites es una forma de manipulación que daña la confianza en la relación. Respetar los no de los demás es una expresión genuina de amor y respeto. O sea, ahí sí puedo realmente mostrar amor. Si el otro no quiere, pues no quiere. ¿Sí? ¿Por qué tengo que obligar a otra persona o manipular para que haga lo que yo quiero o que haga las cosas como yo quiero? Construyendo confianza al respetar límites. Al hacerlo, demostramos que somos personas confiables, creando un entorno seguro y libre de presiones. Esto fortalece la confianza y permite el crecimiento saludable de las relaciones. Además, respetar los límites implica reconocer que los demás son tan importantes como nosotros mismos. Ah, esta pregunta. ¿Y dónde queda el amor sacrificial entonces? ¿Dónde queda lo que Dios dice? Pon la otra.
Si te pegan en una, pon la otra. ¿Dónde queda ese amor sacrificial? ¿Cómo reconocer hasta dónde debemos llegar con otra persona y hasta dónde no? Si Dios nos demanda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, darnos a otros de forma sacrificial, amar a otros sin esperar nada a cambio, ¿cómo podemos saber dónde empiezan y terminan estos límites? Bueno, creo que hay un fundamento especial en la escritura que nos puede ayudar a establecer este límite. Dios nos da un fundamento en Gálatas 6 para identificar qué límites poner o hasta dónde llegar, hasta dónde no llegar. Resulta que Gálatas 6:2, yo sé que esto lo hemos escuchado, estos versículos los hemos escuchado una y otra vez. En Gálatas 6:2 dice lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué dice? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero en Gálatas 5, ahí mismo, en 6:5, el uno es 6:2 y 3 versículos más adelante, dice Dios, porque cada uno llevará su propia carga. Y uno dice, pues, o llevamos las cargas todos, o las llevo él solo, las llevo yo solo, o sea, como pareciera una contradicción, ¿no? Lleven los unos las cargas de los otros y después dice que cada uno lleve su propia carga. ¿Sí? Es como raro. Pero es interesante lo que el Señor dice. Resulta que en el versículo 2, bueno, son dos términos diferentes. En el original griego son dos términos diferentes. Ese que nos traducen a nosotros como cargas, en el original son dos diferentes. En el versículo 2 significa exceso de carga. ¿Qué dice el versículo 2? Lleven los unos las cargas de los otros. Y ese término está hablando de un exceso de carga. Y el término en griego es bar, que significa pesos agobiantes que nos inclinan hacia adelante, como cuando uno le ponen un peso a uno mismo, se trata de caer. Más del allá peso. de los propios fuerza que uno tiene. Exacto. Estas cargas se asemejan a enormes rocas que nos pueden aplastar. Cargas que son demasiado pesadas para que una sola persona las lleve. Y por eso se necesita la ayuda de otros. Es que y me hace acordar que el Señor dice que vayamos a Él y llevemos la carga, pero en otro versículo dice cada uno cargue su propia cruz. Ajá. Entonces, o sea, mirándolo a la luz de lo que significa esto, pues realmente tiene Tiene sentido. porque lógicamente cada uno va a tener que llevar su propia carga como tal, pero hay momentos donde esa carga se excede, sí, se sobrecarga. Entonces ahí es cuando nos descargamos, digamos así, en el Señor nos descargamos, pero cuando el hermano ve que el otro está sobrellevado, entonces lo puede ayudar, puede sostenerlo, porque sobrellevar es como... Exacto. Nadie espera que llevemos una roca enorme sin ayuda. Nos quebraríamos la espalda. ¿Cierto? Estas cargas se entienden como tiempos de crisis o tragedia en nuestras vidas o literalmente una carga física imposible de llevarse. ¿Cierto? Entonces, en el versículo 2, Dios aclara nuestra responsabilidad hacia los demás cuando tienen cargas demasiado agobiantes y no tienen suficiente fuerza, recursos o conocimiento para llevar esa carga y necesitan ayuda. Hacer por otros lo que no pueden hacer por sí solos es una muestra del amor sacrificial de Cristo. Lo voy a leer otra vez. Hacer por otros lo que no pueden hacer por sí solos es una muestra del amor sacrificial de Cristo. Cristo hizo lo mismo por nosotros. Hizo lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros solos. Nos salvó. El otro versículo, el 5, otro cargas, que dice que cada uno lleve su propia carga, significa carga liviana. Y el término en el original es portión, carga liviana o el trajín del diario vivir que cada uno debe llevar por sí mismo. Esta palabra describe los trabajos cotidianos que necesitamos hacer, que no son necesariamente abrumadores, pero que cada uno debe asumir por cuenta propia, ya que es una carga adecuada
para su capacidad. Me pareció tan lindo esto. Dice que es, cuando habla de esa carga, es una carga adecuada para mí, para cada quien. ¿Sí? No es más. Es como cuando el Señor dice que no que, ¿cómo es que dice que no nos dará algo que no podamos vamos a tener resistir una sensación más allá de la que podamos resistir? sino Es que- exactamente lo mismo. O sea, si te la pones porque tú puedes con eso. ¿Sí? Estas cargas son como, me parece tan lindo ese término que usa el libro. Dice, estas cargas son como mochilas, son como mochilas. Se supone que cada uno cargue su mochila respectiva, ¿cierto? Esto me hizo recordar alguna vez en la calle vi a un niño chiquitito que la mamita le puso la maletica, la de él del colegio. Y él, no va a morir, no va a morir. O sea, el niño literalmente le hizo un show a la mamita que no podía, pero era su maletica, la maletica del colegio. Tenemos que hacernos cargos de algunos aspectos de nuestra vida que son nuestra propia carga. Día tras día debemos aceptar nuestra responsabilidad y llevar a cabo las cargas que constituyen nuestra propia carga personal. Y pensaba yo, nosotros tenemos los valores invertidos, ¿cierto? Los problemas surgen cuando las personas actúan como si sus cargas pesadas fueran cargas cotidianas y rechazan ayuda. Y yo creo que a todos nos pasa eso. O por el contrario, cuando creen que sus cargas livianas son, como les decía ahorita, son rocas que no deberían cargar. Entonces a veces nos pasa eso, como un niño chiquitico ahí que la mamá le puso su maletica del colegio, me imagino que por un librito, no sé, que llevaría en un cuadernito. Y que el niño decía, no, no va a morir, mami, no va a morir, no puedo. Y literalmente, como les digo, le hice un show a la mamá ahí. Pero era su mochila, ¿sí? Era su propia carga. Y el niño pensaba que no la podía cargar, ¿sí? Pero yo pensaba, seguramente el mismo niño por allá con sus amiguitos de pronto, queriéndose mostrar súper fuerte, de pronto algo que sí no pudiera llevar, ahí sí, no, yo puedo con eso, ¿sí? Pues esos son los valores invertidos que nosotros tenemos. Cuando tenemos una carga pesada que deberíamos pedir ayuda, queremos llevarlas todos. Pero a veces cuando tenemos nuestra mochila, pues no, ahí sí queremos que otro no la lleve, ¿cierto? Cargar a otro con nuestra mochila. Entonces es lo que habla de esos valores invertidos. Entonces existen responsabilidades personales y responsabilidades compartidas. Responsabilidades mías, responsabilidades tuyas y responsabilidades de ambos. Y aún en el servicio al Señor, yo digo, es interesante, cada uno tiene sus responsabilidades, ¿cierto? Cuando uno sirve al Señor, yo tengo mis responsabilidades, Susana tiene las de ella, yo y las de ella, Marcelita las de ella, cada uno tenemos nuestras propias responsabilidades, pero hay cosas que entre todos hacemos, ¿cierto? Porque la carga es de todos. Entonces es importante aprender eso. ¿Cuál es mía? ¿Cuál es tuya? ¿Y cuál es de todos? Porque otra vez, a veces nos pasa mucho que también somos responsables solo con nuestra carga. ¿No? Y a veces yo soy súper responsable, pero solo con lo mío. Pero, y yo digo, ¿y dónde queda la responsabilidad compartida? Porque no es solo mi responsabilidad, no solo ser juiciosa con mis cosas, sino con también la que nos compete a todos. Entonces acá Dios nos da el fundamento para saber hasta dónde podemos y debemos llegar con una persona y hasta dónde no. Y creo que es una responsabilidad estar en dependencia de Dios para ser sensibles y poder ayudar a quienes tienen esa carga pesada y no pueden cargarlo por sí mismos. Y saber también en qué momento debemos dejar que cada quien lleve su propia mochila. Establecer límites no significa alejarnos de los demás ni evitar servir y ayudar a otros. Creo que también es importante tener en cuenta eso, porque durante todo el tiempo que estuve estudiando ese tema de límites y que lo he venido estudiando, eh, una de las cosas que me inquieta mucho es eso, de pronto no llegar a extremos, ¿sí? Y de pronto no es que esto es un límite y este se está pasando el límite y nos alejamos entonces de todo el mundo, ¿cierto? Y no es lo correcto, necesitamos de otros. Al contrario, voy a volver a leer. Establecer límites no significa alejarnos de los demás ni evitar servir y ayudar a otros. Al contrario,
enseñar a los adolescentes a asumir sus propias responsabilidades y a establecer límites les permitirá encontrar un equilibrio entre cuidar de sí mismos y cuidar de los demás, fomentando su crecimiento en madurez y su contribución al bienestar de quienes los rodean. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Dios no quiere que nos alejemos de las personas, ¿sí? Aun cuando el Señor dice, no, pues entonces sería que se salieran del mundo, ¿sí? No, la idea no es alejarnos de las personas, la idea es sí establecer límites. Obviamente, aún como hablaba hoy con Susana, hay límites sencillos del día a día, obviamente hay límites en situaciones súper complicadas, ¿sí? Yo le puedo poner un límite a una persona que de pronto se está aprovechando de mi tiempo, no está teniendo en cuenta mi tiempo, ¿sí? Le puedo decir, oye, no, tienes que tener cuidado con esto, con amor, y no está mal, ¿cierto? Pero en situaciones más complicadas, de pronto un abuso, que alguien quiera abusar o me quiera tocar o quiera, no sé, que uno va en la calle o en un bus que pasa mucho, uno está en el bus y el tipo ahí se le quiere acercar a uno y manosearlo, ¿cierto? Entonces, hay límites en el día a día que son cosas sencillas que nos van a ayudar en el proceso de la relación, pero también hay situaciones donde tenemos que poner límites en otras situaciones que son mucho más complicadas. Entonces también es importante aprender a identificar esto. Los límites nos ayudan a cuidar de nosotros mismos y a cuidar de otros de formas más sinceras, genuinas y profundas. Y termino con el versículo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no aprendemos a amarnos a nosotros, si no aprendemos a entender realmente quiénes somos nosotros, pues obviamente no vamos a poder amar a otros. Para poder amar a otro necesito entender primero qué es quién soy yo, mi valor personal y también entender otra vez que la otra persona también es importante. Yo soy importante, pero la otra persona también es importante. Y este es el tema de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, queja, sugerencia. O un límite. ¿Quién quiere más? No. Bueno, está bien. ¿Será que me lo acepta? Ok, vamos ahora. ¿En la web alguna tiene alguna pregunta? Bueno. Señor amado, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias por nuevamente poder pues sumergirnos en ella y poder encontrar nuevas cosas, Señor, cosas especiales o afirmar o profundizar en algunas. Sabemos que tu palabra tiene respuesta para cada día de nuestra vida, definitivamente, Dios. Y clamamos, Señor, que nos ayudes con este tema de límites, a establecer límites en nuestra vida. Sé que, pues, por toda la cultura en la que hemos crecido, Señor, a veces nos da temor poner límites, nos bloqueamos en el momento de poner un límite por el temor al rechazo, a la mala interpretación, al enojo de otra persona, pero ayúdanos a establecerlos y a esperar que tú también obres en la vida de las otras personas cuando establezcamos estos límites. ¿Sí? Y también aún como aprendemos a que cuando otra persona ponga límites, también poder respetarlos, también poder aceptarlos y entendiendo sobre todo que tú nos diseñaste, Señor, valiosos, importantes, y que así como tú quieres que nos cuidemos nosotros, también deseas el cuidado de la otra persona, Señor amado. Permite que cada día podamos entender eh, el cuidado también de no irnos a extremos, ir de la mano contigo, Señor, en todo este proceso de límites, tampoco ser legalistas, de no caerle a otras personas, que también es una tendencia en nuestro corazón cuando de pronto vemos una verdad profunda. Ayúdanos a afirmar tu palabra, a afirmar tu verdad, a que realmente darnos unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros y sobre todo que nuestros adolescentes Señor, puedan entender la importancia de estos límites en sus vidas, establecerlos para que aún, Señor, las nuevas generaciones también pronto sea un poco más fácil poder establecer todo este límite. Pero sobre todo también con nuestros adolescentes,
puedan entender su valor personal, su propósito, y que ese valor solo lo van a encontrar en ti, no en los demás, no en lo que los demás digan, sino y clamo por eso. En nombre de Jesús. Bueno, mis amadas hermanas que están en la web, un abrazo, Dios las bendiga. A las que están acá también, que estén bien, que nos vemos la próxima. Chao para todas allí, un abrazo. Ya las paso para acá. Adiós. Vernos en esta próxima reunión. No otro tema para